Ah, qué bueno, ahí están. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente para seguir desarrollando estos temas tan interesantes. Alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿de qué se trata la nueva serie? Y realmente le respondí, no vamos a tener serie. Bueno, sencillamente voy a tratar una serie de temas selectos, aprovechando el tiempo para atacar diferentes situaciones, permítanme la expresión, atacar, para hablar de diferentes asuntos que son coyunturales, pues. Necesito compartirlo en tiempos como estos, tratando un poco de hablar acerca de las situaciones presentes, pero también hablar del fundamento bíblico, que es lo que hemos intentado hacer aquí por años. Quiero felicitarlos de verdad por estar aquí, por compartir este tiempo. Sé que están haciendo una inversión y les pido por favor que mientras escuchan o ven esta conferencia, por favor, toma notas. Hay cosas importantes que suelen decirse en una conferencia y es bueno anotarlas porque eso va a seguir reproduciéndose en tu vida y compartiéndola con otros. Quiero pedir al Señor que hoy nos dé un tiempo en que podamos concentrarnos en la palabra del Señor, en que no permitamos que distractores nos desvíen del camino que Dios quiere que sigamos hoy a través de su palabra. Voy a tomarte solo unos cuantos minutos, así que por favor no te apartes y sigue esta conferencia hasta el final. Padre, gracias te doy. Gracias te doy por esa persona que ahora mismo me está viendo o escuchando. Gracias te doy, Señor, por lo que Él es. Gracias por su familia. Gracias por la salud, por la protección que le has dado a través del tiempo. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea verdaderamente bendecida en la vida de esta persona y que lo que tú vas a transmitir, lo que tú les vas a dar, se convierta en fundamento, en base de su vida para permanecer firme, fiel ante los avatares de la vida. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que su familia igualmente sea bendecida. Te alabo, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Quiero que apliques esta palabra a tu vida y repite después de mí: lo que comenzó con un milagro, terminará con un milagro. Di amén a eso. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno, ya sabes que vamos a estar ocupados aquí esta mañana con un tema que tiene que ver con la vida, mejor dicho, con la nueva vida, con lo que has comenzado a vivir ahora en Cristo Jesús. A mí me encanta este versículo, estas palabras del apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, versículos 5 al 17. De modo que si alguno está en Cristo, repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Palabras del apóstol Pablo. Estas palabras, que sin lugar a dudas fueron inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, quizás sean una de las más citadas por el pueblo cristiano evangélico, sin lugar a dudas. Hay versículos en la palabra de Dios, hay pasajes en la palabra de Dios que son clásicos. Clásicos por su reiterada mención, repetición, por su aplicación constantemente cuando hablamos y cuando lo aplicamos a nuestra vida. Por eso creo que este pasaje es un clásico. Y ha sido citado cuando le hablamos a una persona recién convertida, donde le hablamos de su nueva vida en Cristo, para colocarlo en esa posición adquirida como hijo de Dios. También es usado para ayudar a personas que cargan con sus culpas, porque tristemente hay gente que han sido perdonadas, pero ellas en sí no se perdonan y llevan una carga interna desconociendo o no aceptando lo que la palabra de Dios les dice, ¿no? Entonces esa palabra que se da a estas personas que cargan con culpas del pasado es para hacerles
entender que el Señor le ha perdonado y que han comenzado una nueva vida. De eso voy a hablar hoy, de eso quiero hablarles esta mañana, viviendo en la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, estas palabras dadas por el Espíritu Santo a Pablo hablan del poder, escucha bien, hablan del poder de la redención mediante el sacrificio de Jesús y sobre todo de su poder transformador. Yo he dicho por ahí últimamente, dale poder a la palabra. ¿Cómo podemos darle poder a la palabra? Cuando la creemos. La palabra puede ser muy poderosa, puede ser tremenda, muy linda como esta, pero si tú no la crees, si no la vives, entonces no significa nada. Por eso entonces es importante darle poder a la palabra de Dios y en este caso llegamos al punto importante de que esas palabras de este versículo cobran poder por la redención mediante el sacrificio de Jesucristo y lo que Él ha hecho en la vida de las personas. Quiero hacer un ejercicio de lo que yo he llamado hilación, un ejercicio de hilación con ustedes, tomando palabras claves del texto para desarrollarlas y aplicarlas. Creo que este mismo método lo apliqué en la primera conferencia que traté. Me gusta esto porque vamos siguiendo paso a paso el versículo y tratamos de verlo en su máxima expresión. En otras palabras, es decir, que de tal manera que, así comienza el apóstol Pablo este versículo. Así que las primeras palabras que quiero compartir con ustedes es como comienza el apóstol Pablo este versículo. De modo. Así que es una introducción y es una manera de reunir el contexto con el texto. Es decir, lo que él viene hablando en los versículos anteriores y entonces a partir de allí, de modo, entonces comienza a desarrollarse lo que yo llamo un resultado. Pablo viene hablando acerca de la reconciliación mediante Jesucristo. Estábamos en una enemistad con Dios y esa enemistad era producto del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Cuando Jesucristo viene, entonces vence el pecado. Todos aquellos que les reciben como Señor y Salvador entran en un proceso de reconciliación. Es decir, Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Es una vuelta, bendito sea Dios, es una vuelta a Dios después de tanto tiempo. Es un acontecimiento extraordinario cuando venimos a Jesucristo. Así que bueno, el apóstol lo que quiere es reunir el contexto con el texto. Es hacer ver que la reconciliación como tal revela un resultado en este versículo que nos ocupa en este momento. Las siguientes palabras que quiero tomar en cuenta es si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo, y me llama la atención que estar en Cristo es una forma de describir lo que significa ser cristiano. Si tú estás en Cristo, tú vas a vivir como Cristo. Hay una completa identidad cuando estás en Cristo Jesús. Y esto es bien importante. Hay gente que tiene a Cristo en una imagen, en una foto. Tiene a Cristo como un gran hombre, como un gran revolucionario, algunos le llaman. Pero eso es algo sencillamente intelectual. No estamos hablando de una relación intelectual o del conocimiento. Estamos hablando más bien de una relación que te hace ser como Él.
Por lo tanto, afirmo que estar en Cristo es una forma de describir lo que significa ser cristiano. Aquellos que están en Cristo están espiritualmente unidos e identificados con Cristo de tal manera que todas las bendiciones y los beneficios obtenidos por Cristo le pertenecen. Es una cohesión, es una relación profunda. En el libro a los Efesios, por sí solo, se hace una referencia al creyente como estando en Cristo. 27 veces expone las ricas bendiciones espirituales que pertenecen a esos creyentes. Quiere decir que hoy estoy tratando un asunto vital, importante, de relación con Cristo para desenvolverse en la vida como Cristo. Cuando estamos en Cristo marcamos un hito importante entre cómo vivíamos antes y ahora cómo vivimos. Antes de Cristo vivíamos conforme, como dice Pablo, a los deleites de la carne. Andábamos como los demás. Cuando estás en Cristo, entonces comienzas a vivir como Cristo y entonces estás dando un testimonio fuerte, categórico, de que el Señor está contigo. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es con Cristo. Estar en Cristo Jesús y estar con Cristo. Cuando hablamos de estar en Cristo, estamos hablando de estar dentro con Cristo. Es una relación íntima, profunda. Cuando hablamos de estar con Cristo, es estar cerca o al lado de Cristo. Por eso es importante este término, estar en Cristo, porque estamos imbuidos, estamos metidos con Él. Y entonces es cuando comenzamos realmente a vivir según lo dice el Señor en su palabra, conforme a Él como tal. Yo estaba leyendo por allí la historia de un ciego llamado Bartimeo. Esta historia está relatada en el capítulo 10, ya al final de ese capítulo del libro de Marcos. Y veo al Bartimeo que estaba sentado, dice el pasaje, junto al camino antes de aceptar a Cristo. Imaginémonos a este hombre ciego sentado en una acera, mientras viene una caravana de personas, muchas personas, lideradas por Jesús. Así que él está junto al camino como un espectador. Bueno, lo del espectador es una exageración porque él no podía ver, pero por lo menos estaba allí. Y mientras la gente pasaba. Pero hubo un momento en que él acepta al Mesías, un momento en que él acepta a Jesús y luego cambia gramaticalmente cuando dice que seguía con Jesús en el camino. Aquí hay un cambio interesante. Primero estaba junto al camino, pero ahora va con Jesús en el camino. Cuando tú recibes a Jesucristo como Salvador, hay un cambio, las distancias se acortan y entonces comienzas a vivir de Cristo Jesús, lo cual comienza a hacer que te conviertas en un verdadero, un genuino cristiano. Los genuinos cristianos no son una nomenclatura religiosa. Los verdaderos cristianos son aquellos que viven conforme a Jesucristo. Primero, creen en Jesucristo y segundo, viven como Cristo Jesús. Es un tiempo difícil donde la gente se acuerda de Cristo por las circunstancias. Pero más que eso, mis amigos, más que eso, mis hermanos, el llamado de la palabra de Dios es a estar en Cristo, con Cristo, en esa vivencia cotidiana. Es importante para mí este día que tú entiendas esta relación profunda.
donde vives, te nutres y por lo tanto irradias a Jesucristo en todo lo que tú eres y en todo lo que hablas, en todo lo que haces. Entonces dice el apóstol que si alguno está en Cristo, sigue diciendo, nueva criatura es. Y es lo que llamamos un proceso interesante de transformación, de cambio. Esta es una referencia clara de lo que se conoce en nuestra teología o en el conocimiento de la Biblia como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una doctrina importantísima y bellísima porque habla de una nueva vida en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Y esto nos trae ahora a colación o nos pone en contexto con un hombre muy sabio y muy preparado de la época llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, era un conocedor de las Escrituras. Este hombre fue impresionado por la alta sabiduría, por el alto conocimiento que Jesús expresaba en cada uno de sus mensajes. Así que se dispuso a tener una cita con Jesús, a hablar con Él, para conocer un poco más acerca de esas cosas maravillosas que Él decía. Y dice que en este acontecimiento, este hombre, en este diálogo, abre su corazón a Jesús. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Esas palabras maravillosas. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y esto tiene que ver mucho con dos aspectos muy importantes. Un cambio para poder entrar en el gobierno de Dios. No puede entrar una persona al gobierno de Dios que no viva conforme a lo que Dios establece, porque hay una incongruencia tremenda. ¿Por qué a muchas personas les cuesta esto? Porque sencillamente no están dispuestos a someterse al gobierno de este reino, que es el reino de Dios. Cuando hablamos de nacer de nuevo, está refiriéndose Jesús que ha habido un primer nacimiento, eso que se da en lo biológico, y que la persona viene a la vida, a ese maravilloso don que Dios nos ha dado. ¿Puedes dar las gracias a Dios en este momento ahí donde estás? Dile gracias a Dios por el don de la vida. Pero Jesús habla de un nuevo nacimiento. El primer nacimiento es en la carne. Pero Jesús está hablando de otro nacimiento. Y está hablando del nacimiento espiritual. De una nueva concepción de la vida. En este nacimiento natural o biológico, tienes una concepción de la vida, una manera de ver la vida, una manera de ver al mundo. Tienes una cosmovisión desde una perspectiva humana. En el nuevo nacimiento, toda esa cosmovisión cambia. Ahora eres iluminado de manera que comienzas a ver las cosas desde un punto de vista diferente y por lo tanto comienzas a actuar de una manera diferente. Es una renovación importante que se da precisamente en lo espiritual. Ser una nueva criatura, ser una nueva persona. Fíjate que yo he escuchado personas que después de un gran acontecimiento han tenido cambio. He escuchado casos de personas que tuvieron un gravísimo accidente
y se salvaron. Y algunos dicen, fulano nació de nuevo, en el sentido de que estuvo a punto de perder la vida y se salvó. Pero estamos hablando en un plano humano. Hay personas que han cambiado ciertamente después de un gran acontecimiento, han cambiado en relación a la familia, ahora aman a su familia. Han cambiado en relación a los negocios, tratan de hacerlo de manera diferente. Pero eso ha sido un cambio cultural, ha sido un cambio de conducta. Pero cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, está hablando de un cambio espiritual, de algo milagroso. No me preguntes cómo pasa por dentro, pero pasa. Hay una concepción diferente de la vida. Y por lo tanto, hay una posición diferente también hacia aquello que es malo. Las siguientes palabras que encontramos aquí tienen que ver con la vida pasada. Dice el apóstol, las cosas viejas pasaron, obviamente. Si eres una nueva persona, pues lo viejo ya no está, ya no existe, ya no forma parte de tu naturaleza. Ha sido superado por una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Y eso tiene que ver con un rompimiento con el pasado, borrón y cuenta nueva, como decimos. Las cosas viejas pasaron, decía el apóstol Pablo, con respecto a nuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos. Y luego dice, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay palabras maravillosas en este mensaje, Paulino. Antigua manera de vivir. Quiere decir que ha habido una forma conductual del pasado, una manera, un estilo de vida. Y Pablo dice que hay que ponerle punto final, despojaos. Quiten de ustedes ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado, ese viejo hombre está permeado por el pecado y por conductas que Dios rechaza y que no pueden formar parte de tu nueva vida. A mí me preocupa mucho, y lo digo como pastor, conociendo gente, mucha gente, que dicen ser cristianos, pero todavía viven conforme a la carne. Ese viejo hombre todavía está allí. Hay una incompatibilidad total cuando dices que eres cristiano, que amas a Dios, pero te comportas de manera contraria a como lo establece el Señor para tu vida. El plan y el propósito de Dios es que vivas como una nueva criatura. No puedes vivir según las conductas del pasado. ¿Por qué? Porque hay una renovación, hay un cambio. Por eso yo hablaba de la cosmovisión. Y aquí él está hablando, Pablo está hablando del espíritu de vuestra mente. ¿Cómo percibes las cosas? ¿Cómo piensas acerca de las cosas? Entonces tiene que entrar una renovación. Y esto tiene que ser profundo, tiene que ser integral. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Allí debe haber un total cambio en la manifestación que asumes en la vida y con las cosas.
y luego dice, vestíos del nuevo hombre. Así que cuando Pablo usa la expresión vestidos aquí, se está refiriendo también a un ropaje viejo, que hay que desprenderse de él, como dice en la primera parte del versículo, que hay que despojarse. Y entonces te vistes del nuevo hombre. Y ese vestido, en el contexto interesante, tiene características importantes. Y que en mensaje anterior hablaba acerca de esas características interesantes. Ese vestido tiene que estar adornado, cada pieza de ese vestido adornado con virtudes, que al caminar es como que si estás modelando, estás exhibiendo un gran vestido. Un cristiano en la empresa, en la universidad, en su grupo familiar, en cualquier parte, está exhibiendo el vestido nuevo, ese atuendo nuevo, cargado de virtudes del Espíritu, la verdad, el amor, la equidad, la justicia, todos esos elementos maravillosos que son los que te identifican con estar en Cristo Jesús. Yo creo que hoy estamos frente a ser realistas en cuanto a lo que predicamos y lo que hablamos. Cómo vivimos debe estar sustentado en lo que dice la palabra de Dios. No puede seguir anclado a las cosas viejas. Tiene que haber una renovación completa, como dice el apóstol Pablo. No puede quedar en algún lugar de tu corazón algo que forme parte de la vida pasada. Porque según dice aquí, si eres nueva criatura, las cosas viejas ya no tienen opción en tu vida. Si eres una persona que en el pasado tenías un vocabulario horrible, palabras feas, deshonestas, vulgares, eso no puede seguir repitiéndose en tu vida. Ahora tu vocabulario es un vocabulario diferente, es un vocabulario nuevo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar eso de las cosas viejas que han pasado? Nos llevan directamente al otro aspecto que trata este versículo. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué son hechas nuevas? Las cosas. Ahora vives en una nueva dimensión de vida, que es la vida cristiana, la vida en Cristo Jesús. Cuando Dios habla a su pueblo Israel a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, le dice a su pueblo, os daré un corazón nuevo. Qué lindo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un cambio radical de adentro hacia afuera. Y es allí precisamente el nuevo nacimiento tiene esa característica que viene de adentro hacia afuera, porque viene arrastrando de la vida interior del ser humano, viene arrastrando toda esa porquería en la que vivíamos y que estábamos acostumbrados a vivir y a practicar. Una limpieza realmente. Y entonces por esa razón comenzamos a una vida nueva. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Gloria sea al Señor. Una vida nueva fácilmente es identificable. Fácilmente. ¿Por qué? Bueno, porque había una manera de hacerlo, ahora se hace de otra manera. Ya entonces en el hogar no me comporto como tal, no soy un maltratador o una maltratadora, no hay griterías, ahora aquí hay amor, hay respeto. En los negocios hacía mis trampas, mis negocios, pero ahora lo estoy haciendo de manera ética, profesional, íntegra. En cuanto a la sexualidad, una persona desordenada que vivía en orgías, en adulterio, en fornicaciones, pero ahora entonces es una persona que respeta a su mujer y se respeta a sí mismo. Entonces son cambios interesantes porque es algo que viene de adentro hacia afuera y que Dios viene trabajando en la persona del Espíritu Santo. Yo me gozo grandemente. Para mí es una satisfacción ver a una persona que un día confiesa a Cristo como Salvador personal. No lo conozco, no sé quién es, pero ese día frente a mí hace la confesión de fe, sea un hombre o una mujer. Y luego comienzo a ver su trayectoria de vida a través del discipulado, a través de la congregación, de las relaciones con los hermanos. Comienzo un trato más cercano con esa persona. Y entonces veo que es alguien que ha cambiado. Escucho a sus familiares decir de cómo esa persona no es lo que era antes. Algunos los he conocido en su vida pasada y he visto cómo han ido creciendo en la fe, con diferentes circunstancias, incluso personas que moralmente buenas, pero con mentalidades bien religiosas o mentalidades muy filosóficas que negaban incluso a Dios y negaban las cosas de Dios. Y hoy en día, como decimos mi esposa y yo, hoy en día es más evangélico que yo, es más evangélica que yo. Pero es precisamente ese cambio que viene trabajándose desde lo interior para hacer entonces lo que Pablo llama una vida nueva. Quiero concluir con estas palabras del apóstol Pablo, que escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 9 al 14. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que en este pasaje el apóstol está hablando de esas virtudes que ahora adornan nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Esto indudablemente hay que inspirarlo, hay que motivarlo, hay que ir en un constante proceso de renovación. Y ese es mi propósito este día. Mi propósito en este día es, número uno, amigo mío, amiga mía, necesitas una vida nueva. Necesitas tener una cosmovisión diferente, pero también necesitas conocer la fe. Saber que Jesucristo es el Salvador y el único que puede cambiar de una vida vieja a una vida nueva. Pero también añado a este propósito el que los creyentes, los discípulos de Jesús, más que aprender versículos y Biblia de memoria, tenemos que ser consecuentes con lo que el Señor dice. Lo aprendimos en la primera parte.
vivir en Cristo. Vivir en Cristo, decía, significa entonces comportarse como Cristo. Es en lo posible vivir en ese perdón con el cual Jesucristo nos ha alcanzado a nosotros. Tiene que haber una compatibilidad entre la forma de vida de Cristo y tu vida y mi vida. No es posible que estemos enviando mensajes con nuestra conducta que confunden a las personas y se preguntan, bueno, ¿y este no es evangélico? ¿Y qué le pasó a este ahora? ¿Por qué actúa? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se comporta de esta manera? No. Tu vida tiene que ser referencial. Tu vida debe referir directamente a Cristo. Porque a través de tu vida nueva, otros van a ser inspirados a tenerla. Y hoy, esta mañana, es un tiempo vital, importante. Primero, para encontrar esa vida nueva en Cristo. Segundo, para renovarte. Para alcanzar niveles de fe superiores. Oro en esta mañana para que conozcas a Jesús como Salvador personal. Dile, Señor Jesús, hoy necesito una vida nueva. Necesito nacer de nuevo. He intentado una y otra vez, de una y otra manera, pero no ha sido posible. El pastor José está diciendo que es solamente a través de ti. Hoy me entrego a ti. Hoy quiero estar en ti. Quiero estar en Cristo Jesús. Señor, recíbeme. Recibe mi alma. Y hazme la persona, la criatura que tú quieres que sea. Ahora oro contigo, hermano. Señor Jesús, yo te recibí hace mucho tiempo. Señor Jesús, estoy luchando con ciertas conductas que no son compatibles con tu palabra. Tú la sabes y yo también. Te pido que me ayudes. Hoy necesito renovarme. Hoy quiero hacer un pacto nuevo contigo. Si no fui consecuente con aquel pacto inicial, hoy quiero reiniciar. Te necesito, Señor. Yo sé que tú eres el Salvador y has hecho cosas poderosas en mi vida. ¿Cómo negarte? Ayúdame para afianzarme en mi nueva vida en ti. Di amén, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias damos al Señor este día, porque su palabra es retadora, su palabra es confrontadora, pero el propósito final es que Dios quiere que crezcamos y nos desarrollemos como sus verdaderos hijos, porque tenemos un mundo, tenemos un prójimo a quien darle testimonio del Señor. Bueno, esta es nuestra tercera conferencia de estos selectos temas, así que el próximo domingo estaré de vuelta para cerrar estos mensajes que he tratado de desarrollar para ampliar algunas cosas que quería, por razones de tiempo, dejarla en tu corazón. Me estoy despidiendo, así que ya saben, en pantalla están nuestras redes sociales. Suscríbete y coloca allí la notificación para que estés pendiente cuando viene la conferencia. Y comparte con otros, haz que otros también se suscriban y no dejes de comentarme, de decirme, me gustó esto, aquello no me gustó, ¿qué quiere decir usted con esto? Y vamos a entrar en esta relación importante. Un gran saludo de parte de mi esposa Esther, de mi familia, un saludo cordial de parte de este equipo técnico. Nos despedimos, hasta el próximo domingo. Gran abrazo, Dios me los bendiga a todos. Amén.